Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Reconcíliate con tu niño interior. Ese es el tema. Reconcíliate con tu niño interior. Dice San Pablo, en una frase que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, dice San Pablo: no hago lo bueno que quiero y termino haciendo lo malo que no quiero. Impresionante en la voz de San Pablo, que él nos diga: sigo luchando, sigo entrenando, sigo haciendo algo por ser cada día mejor. Y muchas veces no lo logro, muchas seguramente sí, era San Pablo. Pero el mismo San Pablo entonces dice: hay cosas que no quiero hacer y las termino haciendo. Y aquí podrían entrar ya, si lo vemos en nuestra historia y en nuestra vida, muchas situaciones en donde nosotros decimos: Juan, es que yo no le quiero faltar el respeto a mi esposa y termino faltándoselo. Juan, es que yo ya no quiero ser infiel y sigo siendo infiel. Juan, es que yo quisiera tener una mejor relación con mis hijos y no puedo. Es que yo ya no quisiera esta enfermedad de la cual no me puedo deshacer. Es que yo no quiero esto y termino haciéndolo. Muchas personas estaríamos en esas frases, ¿sí o no? Levante la mano los que han dicho eso algún día. Yo también. Claro que sí. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando los seres humanos decimos: yo no quiero esto y lo vivo? Este pecado que traigo arrastrando, no sé cómo deshacerme de él. Bueno, quisiera primero decir que Dios es la solución, por supuesto. Dios es la solución. Pero aún ahí, en el roce que yo tengo con muchas personas que por supuesto oran, que por supuesto creen en Dios y le piden a Dios, muchas veces me dicen: Juan, pues yo le pido, pero sigo igual. Yo le pido, pero ahí estoy en el mismo problema y patino y sigo, y de pronto creo que ya superé algo y de todas maneras sigo cayendo. ¿Qué pasa? Dios no falla, eso es un hecho. De parte de Dios no hay nada. Pero además de que Dios tiene su plan, y seguramente en muchos Dios está mostrando algo en eso que estás viviendo, también es cierto que muchas veces no estamos en la posición adecuada para que Dios nos libere. Que de hecho hoy, la idea es que hoy estemos en esa posición. Hay dos citas bíblicas que pueden cobijar esto que estoy diciendo. Primero, la primera ya la cumplimos. Dice el Apocalipsis: yo estoy a la puerta y toco. Si me abres, ¿qué? Entro. Y si no me abres, no dice, pues, pero seguramente no entra, ¿no? Dios respeta la voluntad del ser humano. Esa ya la cumplimos porque nosotros estamos aquí, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo por estar aquí. Por lo tanto, Dios ya tocó la puerta y ya la abrimos, ya estamos aquí. Pero luego hay otra cita que para mí es fundamental en la sanación de una persona. Y como les dije al principio, lo hemos visto a través de este año en miles de personas, en talleres que hemos hecho en Estados Unidos, aquí en México, en conferencias. Hay otra parte importante para que la persona pueda ser sanada. Y esa parte importante viene de otra cita bíblica. Ustedes recuerdan aquel hombre al cual se acerca Jesús y le dice: es un hombre que está ciego. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti?
Y bueno, yo preguntaría, ¿qué quiere un ciego? Ver. ¿Qué quiere un sordo? ¿No? O sea, ¿no es lógico lo que este ciego quiere? ¿Es lógico o no es lógico? Parece lógico, pero no es. Porque diríamos, oye, ¿para qué Jesús pregunta eso? Total, que lo sane. Está ciego, ¿qué va a querer el ciego? Ver. Y entonces, ¿para qué le pregunta a Jesús? Aquí a lo mejor venimos alcohólicos y decimos, pues Señor, ni me preguntes, sáname de mi alcoholismo y se acabó, ¿verdad? Señor, ni me preguntes, traigo esta enfermedad, sánala y ya. Señor, tú sabes que traigo problemas con mi esposo, con mis hijos, yo no voy a decir nada, tú ya lo sabes, sáname. Pero entonces, ¿para qué le preguntó Jesús al ciego de qué quería ser sanado? Es muy importante la pregunta de Jesús. Es básica la pregunta de Jesús y la tenemos que tener muy presente el día de hoy. Porque si nosotros venimos a que Dios nos sane, entonces ya cumplimos con la primera parte, pero falta la segunda. Entonces, el ciego no quiere ser sanado de su ceguera, parece lógico, pero no. La pregunta de Jesús es correcta. Jesús quiere que este hombre, de su propia voz y asumiendo toda la responsabilidad de quien pide ser sanado, lo diga. Pero no solamente eso. Bueno, en el caso del texto bíblico, el ciego le dice que vea, Señor. Pero te voy a decir una cosa ahora en nuestro caso, ¿no? Porque a lo mejor aquí no habemos ciegos físicos, pero a lo mejor habemos ciegos del alma. ¿De qué quieres ser sanado? Esa pregunta tan importante que le da la oportunidad al ser humano de asumir toda la responsabilidad, les digo cómo se contesta. Por ejemplo, el alcohólico, su principal problema no es el alcohol. Su principal problema es algo que trae en el corazón. El mal carácter de tu marido, de tu esposa, ese no es el problema. El problema es algo que no ha resuelto en su vida. El problema del que está estancado y fracasa en algunas situaciones de su vida no es el problema. El problema es que puede traer una herida profunda en su historia personal. Y entonces cuando llega aquella persona que se adicta con Dios y le dice, Dios, sáname, no le debería de decir sáname del alcoholismo, ¿verdad? Le debería de decir sáname de este abuso que viví cuando estaba pequeño. Sáname de esta situación donde mi padre me menospreció, me amenazaba, me maltrataba. Sáname de aquella vez que en la escuela abusaron de mí. Eso es de lo que el alcohólico tendría que estar sanado, de lo que el adicto tendría que estar sanado, y no de eso que vemos. Porque las heridas que muchas veces no sanan son justamente esas heridas que están en lo profundo del corazón, en la historia personal. Y entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos ayude a entender qué es lo que yo necesito el día de hoy. ¿Qué es aquello que me tiene atrapado, encadenado, encarcelado, alguna situación de la que no me puedo desprender? A mí me causa a veces mucho conflicto que de pronto los papás van y me piden ayuda a nivel de consultorio para sus hijos porque están teniendo alguna adicción o porque no funcionan en la escuela o porque el hijo simple y sencillamente está en su cuarto y está deprimido y entonces quieren que él se recupere, que él no esté así. Pero al mismo tiempo tenemos una familia disfuncional, al mismo tiempo el chico ha sido lastimado o muchas veces los padres no se han enterado que el chico ha sufrido un abuso y eso no le permite salir adelante.
Hace unos días estuve en un pueblo haciendo un taller sobre el niño interior y me sorprendió y lo platicaba con mi esposa, me sorprendió ver cuántas mujeres de ese lugar, de ese taller, no digamos el lugar, el taller, vamos a decir que coincidieron en el taller, cuántas mujeres habían sufrido abuso sexual. Me sorprendió. Digo, a lo mejor porque de pronto en los talleres hay más personas, no hay tanta cercanía, ese era un lugar más pequeño, y me sorprendió. Y me sorprendió entonces también todas las situaciones generadas a partir de esos abusos. Bueno, muchas veces estas mujeres, vamos a hablar de las personas que han sido o han sufrido algún abuso, quieren que Dios les ayude a estar bien con su marido, por ejemplo. Que Dios les ayude a tener un mejor ánimo, a no estar deprimidas. Y quieren liberarse de la depresión, pero no es la depresión su problema. No es la depresión de lo que hay que curarse, es de ese abuso que se sufrió. ¿Qué es lo que está generando tantas cosas en su vida? Esa es una parte importantísima. Por eso es que cuando Jesús le pregunta al ciego, ¿de qué quieres ser sanado? ¿Qué quieres que haga? Es una pregunta importante, porque hoy Jesús seguramente nos va a decir, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? Y tú tendrás que responder y a lo mejor no sabes y dices, Dios, pues no sé. Bueno, asumamos la responsabilidad de enfrentarnos con nuestro dolor. Y te voy a decir por qué. El 65%, dicen los expertos, el 65% de la vida de un ser humano se la pasa reprimiendo sus emociones y sus recuerdos dolorosos. Fíjate, el 65% de la vida de un ser humano. No voy a hablar, no voy a decir, mejor voy a hacer que no me pasó, no quiero enfrentarme con ello. Y entonces lo guardamos. Y no queremos hacerle frente y no queremos mirarlos. No queremos verlos de frente y decir, sí, yo sufrí esto. Sí, yo tuve un problema con esta situación. Sí, no me sentí apreciado, querido. Sí, cuando mi padre se fue, yo sufrí un abandono, un rechazo. Sí, me comparaban en mi casa. Le decían a mi hermano que él era mejor que yo. Simplemente me menospreciaron. Sí, es verdad que cuando yo nací esperaban una niña o esperaban un niño, y entonces cuando nací, pues tuve todo este rechazo social. No nos atrevemos muchas veces a ver de frente nuestras heridas, a ver de frente nuestro sufrimiento. Y entonces algunas personas, como lo digo ahorita, el 65% de su vida se la pasan guardando en lugar de enfrentar. Y te voy a decir qué sucede con eso que estás guardando. ¿Qué sucede con eso que tú dices, no pasa nada? No pasa nada, con que lo guarde bien, con que lo oculte, no pasa nada. Puedo seguir en mi vida. ¿Algún día has intentado meter un balón al agua? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Muy posiblemente. ¿Tú sabes qué pasa con ese balón que quieres meter al agua? Hay una fuerza impresionante que quiere sacarlo, ¿sí o no? De hecho, hasta nos podemos subir en él y de todas maneras nos saca. Todos esos sentimientos reprimidos y dolor que tú no quieres enfrentar, así funcionan. Como algo que constantemente te está presionando, te está haciendo que te sientas asfixiado, que sientas que no puedes, desgastando tus fuerzas, desgastando tus manos, lastimando tu cuerpo.
Por eso es que hay tantos casos relacionados con enfermedades y que tienen que ver con esta situación. Dice Efesios 4:24: y revístanse del hombre nuevo. Este es el que Dios creó a su semejanza, dándole la justicia y la santidad que proceden de la verdad. ¿De dónde procede la santidad? ¿De dónde? De la verdad. ¿Y saben qué es lo que sucede cuando constantemente estamos ocultando estas situaciones que no queremos enfrentar? Estamos ocultando la verdad. Es increíble, pero hay personas que tenemos incluso pena de llegar a los pies de Jesús, de llegar al templo, a la Eucaristía, a la oración, y a veces nos da pena incluso hablar con Jesús. Nos da pena. No queremos contarle eso que fue tan doloroso. Es increíble, pero hay personas que sufren tanto por esa situación que incluso ahí no lo pueden sacar. Entonces esta es una parte importante. Mateo 11:28. Pero Jesús dice, es el sanador. Vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Sí. Y vuelvo a repetir, ¿qué va a pasar ahorita que Jesús nos diga de qué quiere ser sanada o de qué quiere ser sanado? ¿Le vamos a decir solo de lo que vemos? ¿O le vamos a decir eso que no se ve y que está en lo profundo del corazón? Porque en realidad lo que se ve no es principalmente el problema. Es como cuando tú estornudas. ¿Estás enfermo de estornudos cuando estornudas? No, ¿verdad? Estás enfermo de gripa. Y el estornudo es solamente una manera de manifestarse la gripa. Y entonces tú no tomas medicina para los estornudos, tomas medicina para la gripa. ¿Y la gripa se ve o no se ve? El bicho no se ve. Lo que se ve son los síntomas. Detrás de un corazón agresivo, detrás de un corazón violento, detrás de esa depresión, detrás de esa ansiedad, detrás de todo ese conflicto emocional y de carácter que tienes, hay una herida que requiere ser sanada. Detrás de ese conflicto con tus hijos, de no sé por qué no me hace caso, de no sé por qué tengo un conflicto con él, de no sé por qué no me escucha, por qué me pone esas caras, por qué me ofende. Detrás de ese hijo que hace todo eso hay una herida que no le permite a él ser feliz. ¿Tú crees que él es feliz haciendo eso? Claro que no, es infeliz. Por supuesto que es infeliz. Pero detrás de esa infelicidad y de ese carácter y de esas posturas hay algo lastimado. Hay una estadística muy interesante que dice que el 85% de las heridas que traen los hijos, los papás, no las sabemos. Imagínate, no las sabemos. Se las hicieron en la escuela, ellos no hablan, se portan mal, y entonces mejor los castigamos porque se portan mal, pero entonces peor se sienten, y es un círculo vicioso. Es importante entonces sanar nuestras heridas. Es importante entonces liberarnos del sufrimiento. ¿Y saben qué? Yo justamente lo pongo por ahí en la portada de mi libro. Yo digo, el amor es el principio de todo. El amor. Y el amor es Dios. Pero el amor es el principio de todo. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando el ser humano no se siente amado, entonces vienen todas estas heridas. Se empiezan a hacer todas estas situaciones que nos lastiman. Y asimismo, cuando el ser humano es amado, entonces hay sanación.
Pero primero hay que sentirse amados por Dios. Segundo, también hay que amarnos a nosotros mismos, ¿o no? Lo dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, nadie da lo que no tiene. Y entonces podemos amar a los demás. Pero empezando por ahí, muchas veces nosotros no nos queremos a nosotros mismos. Y ese puede ser un gran problema. Bien, entonces tratando de arrojar algunas luces, dejando en claro que necesitamos ser sanados, dejando en claro que necesitamos enfrentar esas heridas por dolorosas que sean, dejando en claro que incluso esas heridas pueden lastimar el corazón, el alma y hasta el físico. Ahorita que yo decía que se necesita perdonar, se necesita amar, recuerdo un ejemplo que lo pongo mucho porque creo que tiene perfectamente todo el perfil de esto que les estoy diciendo. En algún momento una persona muy creyente que intenta arreglar una situación emocional y que incluso lo hizo en conjunto con la parte profesional y con el padre Ceja, que estuvo aquí hace rato. Esta persona traía una enfermedad muy grave, muy grave. Esa enfermedad se llama miastenia gravis. Yo la tuve hace 3 semanas en un programa que iniciamos en María Visión, que yo dirijo a las 6 de la tarde los lunes, y la tuve porque para mí es un gran milagro de Dios. Entre eso y el esfuerzo que ella hizo por sanar. La enfermedad es una enfermedad degenerativa, se debilitan los músculos de las piernas, los músculos de la cara. La persona llega incluso a no poder comer, es más, llega incluso a no poder succionar, porque los músculos de la cara son necesarios para eso. Y entonces a la persona la tienen que operar y le tienen que poner una sonda para que sea alimentado por sonda. Cuando hablábamos ella y yo, una mujer de alrededor de 40 años, por supuesto no hablábamos para que ella fuera curada, y lo dijo en el programa, cuando yo me decidí a buscarte no iba por curación física, dice. Iba porque esta enfermedad me tenía muy deprimida y muy mal. Y entonces yo sabía que a lo mejor habría que aceptarla, y lo que busqué fue una ayuda emocional. Quería estar bien emocionalmente. Justamente a unos 2 meses de ser operada para que pudiera ser alimentada por sonda. Empezamos a trabajar un poco y en algún momento recuerdo dejarle una tarea y me dice: ¿sabes qué, Juan? Te voy a comentar cómo comenzó mi enfermedad. Para esto la persona, al no funcionarle los músculos de la cara, hablaba muy lento y muy difícil era el entender. Dice: hace un año yo iba por el centro de la ciudad, está mi trabajo ahí, vi un grupo de jóvenes que jugaba, o parecía que jugaba, con un hombre mayor, y cuando íbamos llegando con este grupo de jóvenes, uno de ellos saca un arma, saca una pistola. El hombre mayor entrega unas cosas a los jóvenes y ellos, a pesar de que les entrega eso, le disparan. Dice: imagínate la escena. Los jóvenes corrieron hacia donde íbamos nosotros, el centro de la ciudad, 6 de la tarde, lleno, todo el mundo saliendo del trabajo, y llega un momento en donde se colapsó ese momento. Yo lo único que recuerdo es que estaba sentada junto a un bote de basura y no sé cuánto tiempo pasó. Se me hicieron horas, debieron de haber pasado 2-3 minutos, pero a mí me parecieron horas. Cuando me levanto, dice, junto a mí había un niño
de unos 8 años de edad. Lo tomo y me dispongo a buscar a su madre. Y vamos a buscar a la madre. Y esta vez el lunes contó un dato que yo no lo había captado. Dice, la madre estaba subiéndose a un taxi cuando nos dimos cuenta. Traía a una niña más pequeña que ese niño. Y en cuanto la vimos, el niño le grita desesperadamente. La mamá, que al parecer pensaba que iba su niño con ella porque estaba más grandecito, a lo mejor agarró a la niña y el niño le dijo, córrele, un niño de 8 años. Dice, ya se subía al taxi y no se había dado cuenta que no llevaba al niño. Entonces el niño le empieza a gritar y de manera muy impactante, dice, le empieza a gritar, me abandonaste. ¿Por qué me abandonaste? Ella refiere y dice, la escena fue traumática. Es más, a mí me traumó más esa escena que lo que había vivido con el disparo. No pude dormir, dice ella, 15 días, 3 semanas, y al mes aproximadamente empiezo con esta enfermedad. Bien, la estuvimos tratando y en algún momento yo le dejé una tarea que tenía que ver con esto, con la sanación del niño interior. Y ella, cuando me entrega la tarea, me dice, hay algo que te quiero decir. Respecto a la tarea que me dejaste, dice, cuando yo tenía 8 años de edad, en mi casa nació un bebé, un niño, hijo de mi hermana que vivía en mi casa. El niño estaba enfermo y lo describe así, la cabeza más grande, el cuerpo más pequeño. El niño fue dejado en casa, mi hermana tenía que trabajar y quien lo cuidaba era yo. Yo lo cuidaba, yo lo alimentaba, yo estaba con él. Yo le pedía mucho a Dios todos los días para que lo sanara. El niño empezó a encariñarse conmigo y no se dormía si yo no estaba con él. Y no comía si yo no le daba de comer. Dice, es más, llegó un momento en donde empezó a decirme, mamá. Un día, mi hermana se lleva al niño de casa, y yo le decía, no te lo lleves, ¿quién le va a dar de comer? ¿Quién se va a dormir con él? No va a dormir, no te lo lleves. Y al parecer, decía ella, yo sufría mucho porque se lo iban a llevar, pero se lo llevaron. Mi hermana lo único que me dijo fue, lo puedes ir a ver después. 15 días pasaron y me dieron una noticia. El niño había muerto. En ese momento ella, yo la recuerdo ahí en el consultorio, se tira al piso como si lo hubieran golpeado, derrotada, comienza a llorar. Durante mucho tiempo, habrán pasado 10, 15 minutos. Y cuando pudo hablar, me dice, Juan, ¿sabes por qué se murió? Fíjense, 32 años después, me dice, ¿sabes por qué se murió? Dice, porque yo lo abandoné. ¿Cómo puede entender una niña de 8 años que ella abandonó a un bebé que no era su hijo? Pero yo pregunto, ¿cómo podemos entender nosotros o cómo pudimos entender a los 8 años, a los 7 años, muchas cosas que pasaron en nuestra vida? No las podíamos entender y sin embargo fueron guardadas. ¿Qué fue lo que sucedió? Un niño en un accidente impactante en su vida le grita a su madre, me abandonaste. Ella recuerda 32 años atrás que ella había abandonado a un niño. No era cierto, pues, pero así lo experimentó. Y entonces
se le detona una enfermedad grave. O sea, no nada más le afecta el alma, la mente, sino además su físico. Claro que yo no soy médico y por supuesto no le dije, eso es y te vas a curar. No, simplemente trabajamos esa parte. Lo que hicimos fue trabajar un duelo en el que ella pudiera perdonarse principalmente. Perdonarse para que entonces se pudiera amar. Claro, ¿con qué posibilidades? No sé. No sabíamos qué podía pasar si ella hacía eso, pero lo que sí era verdad es que cargaba un dolor muy profundo durante toda su vida. Y ese dolor y eso que guardó ella le había afectado en muchas cosas de su vida. Bueno, pues esta mujer que no podía caminar, que no podía hablar y que se estaba muriendo, en mes y medio se le fueron totalmente todos los síntomas. Las drogas se consiguen donde sea, ¿sí o no? Me dice, yo creo que es más fácil conseguirla aquí. Y entonces le digo, ¿qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa con tu familia? Le digo. O sea que cuando venías te drogabas y cuando te ibas a Estados Unidos ya no. Le digo, ¿desde cuándo tienes este problema de ya tener años drogándote? Dice, desde que me mudé de Estados Unidos aquí. Y en la plática me dice este hombre, y te digo una cosa, y no me gustan los tatuajes. Estaba lleno de tatuajes. Y le digo, si no te gustan, entonces, ¿a quién no le gustan? Se queda callado, empieza a llorar y dice, a mi madre. A mi madre no le gustan y por eso me tatúo. Entendible, ¿no? El joven se separaba de la madre, no se drogaba. El joven se acercaba a la madre, se drogaba. Y ahora que estaba de planta con la madre, se droga todo el tiempo. ¿Qué trae el joven ese? Un rencor muy profundo en el corazón hacia su madre. Cuando hablamos de la sanación interior, no buscamos culpables, no buscamos culpables. Buscamos sanar, buscamos estar bien, buscamos liberarnos del sufrimiento y del dolor. ¿Cuántas personas entonces cometen equivocaciones en su vida o están actuando de mala manera porque traen algo no resuelto ahí en el corazón? Y nuevamente, como con la persona de la miastenia, no todo mundo que tiene una adicción se quita así, pues, ¿no? Pero muchas personas traemos problemas ahí. En un hospital de Chicago se acaba de hacer una encuesta, un estudio, y según el hospital de Chicago, solamente un 5% de la gente necesitaba estar ahí realmente. Fíjense, un 5% de los miles que visitan el hospital. Y dice, porque el otro 85 son situaciones emocionales. Y el otro 10 son situaciones físicas, pero nacidas de una situación emocional. O sea, iban tan conflictuadas y deprimidas que se cayeron a la alcantarilla, se rompieron una pierna y sí, ahora necesitan una atención física real, pero fue porque estaban mal emocionalmente. ¿Me explico? Hay una situación ahí que requiere ser sanada, que requiere ser liberada. Y Dios está aquí. Y Dios seguramente quiere hacer maravillas. Y Dios seguramente quiere que tú abras el corazón. Ya cumplimos con la primer parte. Ya cumplimos con la primer parte. La primer parte es, aquí estamos, Señor.
Ahora necesitamos la segunda parte. Y la segunda parte es entregarle el corazón, es entregarle el alma. Dice Colosenses 3:12: revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra el otro. Como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Por encima de todo, no hay nada que no pueda ser perdonado. Revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo presida nuestros corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Vamos a confrontarnos primero con la palabra de Dios. Dios es el sanador y Dios te pide que seas revestido con entrañas de misericordia, y Dios te pide que seas revestido con su amor. El perdón es la clave aquí. Así como Dios nos perdonó, así nosotros debemos de perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. Señor, de frente en esta mañana quiero ofrecerme. Quiero ofrecer mis pecados, quiero ofrecer mis heridas, quiero ofrecer mi dolor. Quiero hablarte con la verdad para que tú me puedas sanar. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando.